Profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, continuando con las exposiciones del día de inglés, vamos a hablar y hacer un repaso acerca de lo que es nuestro tema, que es el share condicional y el first condicional. Como ustedes ya saben, hablar de condicional de por sí ya trae de por sí ya un resultado. Entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo, dicen, ¿no? Pues tenemos la imagen por aquí, que la imagen nos dice, si tú estudias, que es una condición, va a traer un resultado que es tú te gradúas. Entonces, a continuación, vamos a hablar primero acerca de lo que es el cierre condicional a cargo de lo que es mi compañera Ariana Levano. Ariana, Decir continúa. condicional, decir condicional, esto va a servir para formar lo que son oraciones donde la condición como el resultado son hechos reales o probables, en la cual se van a formar usando dos oraciones en presente simple que pueden ser afirmativos, negativos o interrogativos. Ari, explica las condiciones que están ahí. Ya. El present simple, present simple, present simple más present simple es if you swing into sea, you get with, lo que quiere decir es si nadas en el mar, te vas a mojar. Y en lo que es el otro, en el present simple es you learn if you study. Si tú aprendes, si tú estudias. ¿Listo? Sí. Listo, Ari, ya está. Ya. En lo que es los ejemplos, en el afirmativo, vamos a tener lo que es I am room for house, I get thirsty. En el negative va a ser if you do, understand tu lesson, you do pass the examen. Y en lo que es el ejemplo, el interrogative es are you studying at night with do you sleep? Exercise. Continue. Ari, ¿logras visualizar? Sí, ya Ya, yo. coge uno de ellos nada más y yo voy acá con el lapicito, lo voy a hacer, ¿ya? Ya. Are you good? You work. La. Ya, aquí queda un poco loco. If you could, el verbo es could. If You, ¿qué coloco acá? ¿Qué debo colocar?
Is you Good, ¿verdad? Good. good? Ajá, esa es la primera condicional. Ya la segunda condicional dice, you bird the food. Entonces, se You. escribe igual en present simple, ¿verdad? Ajá. Are Listo. Listo, Ari. ¿Algo más que agregar? no yo. Ya. Entonces, como ya hemos visto en lo que es la serial condicional, ahora vamos a ver lo que es la first condicional, que es la primera condicional. En este caso se va a utilizar para nosotros poder referirnos o hablar acerca de una condición que puede ser posible y el resultado puede ser probable. Entonces la condición va a tener ciertas consideraciones en su redacción. Por ejemplo, tiene que estar escrito la primera condición en presente simple y el resultado tiene que estar en futuro simple. Por ejemplo, tenemos ahí la estructura, ¿no? La estructura nos dice que es presente simple, la primera condicional, como ustedes lo pueden ver acá. Sumado a esto, el resultado tiene que ser futuro simple. Para ello, para nosotros poder en el resultado utilizar lo que es el futuro simple, vamos a utilizar este auxiliar que es will. El will me va a indicar que esa oración está en futuro. Entonces, vamos a poder nosotros ver lo que es la primera condición y el resultado, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo que es, en la primera parte va a ser condición y en la segunda parte va a ser resultado. Dice, if we work hard, we, we will finish the project on time. Que nos menciona que si nosotros trabajamos duro, que es mi condición, que está en presente simple, entonces el resultado será que nosotros terminaremos el proyecto a tiempo y esto vendría a ser mi resultado. Entonces, vamos a utilizar otro ejemplo. Por ejemplo, dice, is my mother travel to Spain? Nos dice, si mi mamá viaja a España, que vendría a ser mi primera condición, tendría como resultado que ella, she will have a good hot. Ella tendría un buen trabajo. Entonces, primera condición debe estar escrito en present simple y el resultado debe estar escrito en futuro simple. Pero, ¿qué pasaría si esto se invierte? Si esta estructura se invierte. Entonces, en ese caso, lo que nosotros también puede haber ejemplos que se pueda invertir, ¿no? Si no, ya no sería mi condición como primera oración, sino vendría a ser mi resultado, como lo podemos ver en el ejemplo aquí. Por ejemplo, dice, acá yo tengo un ejemplo que es, la primera oración vendría a ser el resultado y la segunda vendría a ser mi condición. Para eso dice, I will stay at home if it rains. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me quedaré en casa, que se vendría a ser mi resultado, y mi condición es si llueve. No olvidemos que en este caso, el presente simple, por ser una oración de forma affirmative, pues debe de agregarse en forma de plural, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que es la estructura de mi first condicional. Ahora vamos a ver nosotros en qué casos vamos a utilizar lo que son los affirmative, negative, interrogative. Por ejemplo, en este ejemplo yo tengo lo que es de forma affirmative. Nos dice, if I have money, I will buy a modern cell phone.
¿Qué quiere decir? Si yo tengo dinero, yo compraré un celular moderno o un celular nuevo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la primera condición está en present simple y el resultado o la segunda oración, como lo podremos mencionar, va a estar escrito en futuro simple, ¿ya? Entonces, eso es de forma affirmative. Ahora, nosotros vamos a ver de forma negative. En el format negative vamos a ver tres modalidades. No nos olvidemos la condición y el resultado. Entonces, la primera modalidad es que la condición esté en affirmative y la segunda, el resultado esté en negative. Esa es la primera forma. La segunda manera es de que mi condición esté en negative y mi resultado esté en affirmative. Y la tercera modalidad o la tercera forma es que ambos estén en negative. Por ejemplo, vamos a ver la primera forma. Nos dice, if you travel in the morning, you won't go to university. Entonces, damos cuenta que mi primera condición o la primera oración está en forma affirmative. Y el resultado, lo que está con rojo y lo que estoy subrayando, está en negative. Esa es la primera forma. La segunda forma es que mi condición va a estar en negative y mi resultado va a estar en affirmative. Por ejemplo, dice, if he don't drive careful, he will have accident. Si no maneja con cuidado, él tendrá un accidente. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí que mi resultado está en forma negativa. La tercera manera y la tercera forma de poder yo hacer oraciones negativas con el first condicional es que ambos, tanto la primera como la segunda oración, estén en forma negativa. La condición y el resultado van a estar en forma negativa. Por ejemplo, dice, if I don't study, I won't pass. ¿Qué nos dice? Si yo no estudio, no pasaré el examen o no aprobaré, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que tanto mi condición como mi resultado está en forma negativa. Entonces, esas son las tres maneras que se ha podido apreciar el hecho de poder hacer lo que es la forma negativa en first condicional, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es en forma interrogativa, en forma interrogativa. En este caso, nosotros vamos a tener como ejemplo, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Dice, mi condición es, if it rains tomorrow, will you bring an umbrella? Entonces es, si llueve mañana, yo usaré una sombrilla, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en este caso mi resultado está en forma de interrogativa. Ahora, el otro ejemplo es, if he studies hard, will he pass his exams? Dice, si nosotros estudiamos duros, ¿pasaremos estos exámenes? Entonces nos estamos dando cuenta que nuestro resultado está en forma interrogative. Example, exercise number 1. Nos dice, vamos a coger un ejemplo de aquí. Vamos a coger la letra B. Ya, letra B. Nos dice, if you, hay un espacio, late, hay un espacio, angry. Vamos a utilizar el verbo come y el verbo be, ¿ya? En este caso nos dice, if you come, nosotros entonces tenemos que escribir el verbo como lo observamos. Dice, si tú llegas tarde, ¿ya? Y mi resultado será I'd, y vamos a utilizar lo que es el auxiliar will, ¿no? Will porque nos indica que es futuro. Will
y el verbo, que vendría a ser be de ser. Dice, I will be angry, que dice, me molestaré. Entonces, el verbo en traducido sería, si tú llegas tarde, me molestaré, ¿no? Ahora, vamos a utilizar un ejemplo del ejercicio number 2. Nos dice, vamos a con la letra con la letra C, la letra C. Nos dice, if they eat all his cake, they will fit sick. ¿Qué nos dice? Si nosotros comemos todo el pastel, enfermaremos. Entonces, vamos a ver si esto es verdadero o es falso. Para eso yo tengo que primero ver cuál es mi condición y cuál es mi resultado para poder ver la estructura. En la condición utilizamos if, vamos de forma correcta. El verbo está en present simple y por ahí vamos bien. Entonces, la primera condición está correctamente escrito. Hemos utilizado el if y el verbo está en present simple. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el resultado. El resultado tiene que estar en futuro simple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que utilizaremos will, lo observamos ahí, y el verbo tiene que estar también en present simple. Entonces, dice, they will feel seen. Entonces, tanto en mi condición como mi resultado están empleando los auxiliares correctos. Entonces, hay una escritura de forma correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ejercicio de la letra C es true, correcto, es verdadero. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que siempre en las condicionales vamos a tener una condición y esto va a conllevar a tener un resultado. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Hasta luego.